Damos la bienvenida a esta nueva reunión, nueva grabación en la cual tú nos puedes acompañar desde casa a través de las redes sociales. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Elvis García, pastor de la iglesia South City en Little Rock, Arkansas. Así que gracias a Dios porque podemos reunirnos una vez más. Gracias porque podemos ir a la iglesia, también al edificio. Esperamos que tú nos puedas aprender en este momento. Dios te bendiga. Bueno, y seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos, la historia de la iglesia, y estamos aprendiendo acerca del apóstol Pablo. Ojalá que te has gozado. Venimos de Éfeso, venimos de haber aprendido acerca de Turbas, del templo de Diana. Hablamos también de cómo llevan a estos discípulos que la semana pasada se juntan para dar una ofrenda a Jerusalén. Pablo tiene ganas de ir a Jerusalén. Estos discípulos llegan también, ¿verdad? Y van con él. Aprendimos que él hace una parada y se junta con muchos de sus discípulos cercanos. Empieza a predicar hasta altas horas de la noche y se muere un muchacho, se duerme. Pablo lo resucita, tienen una cena y hasta aquí estamos. Y ese es nuestro contexto de hoy. Llegamos a Hechos capítulo 20, del versículos 13 al 16. Déjame decirte que casi no hay, o más bien no hay predicaciones de esta porción en el internet. Hay muchos textos y comentarios, pero predicaciones no hay, ¿verdad? Y me parece interesante, porque aunque son unos versículos de transición, hay algo importante que podemos aprender. Hechos 20, del 13 al 16. Quisiera leerlo, y si tú me acompañas, Hechos 20, 13 al 16, leámoslo juntos. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegamos de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Padre, te damos gracias por este momento y por este estudio. Ayúdanos a aprender las preciosas verdades de tu palabra. Ayúdanos a poder ver los tesoros que hay cuando la estudiamos versículo a versículo expositivamente. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu iluminación hacia nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, como te decía hace un momento, venimos de Hechos 20. El contexto anterior, ¿verdad? El Hechos 22 se termina diciendo que hubo un gran gozo, hubo un gran consuelo por el muchacho que se había sanado después de haber caído del tercer piso, ¿verdad? Ese es un consuelo para todos los predicadores que alguna vez hemos dormido a la gente, ¿verdad? Porque si a Pablo se le durmieron, pues, ¿verdad? También con nosotros va a pasar. Pero, ¿sabes? Llegamos a un momento interesante, a un momento de transición. Y yo quiero que tú veas la riqueza que hay en estos versículos. Y la otra semana vamos a ver una despedida increíble que tiene el apóstol Pablo. Pero estamos llegando al final casi del ministerio del apóstol Pablo. Después de que él se despide de los ancianos de Éfeso y de algunos de sus mejores amigos, él regresa a Jerusalén y ya ahí él es puesto en la cárcel. Él sigue predicando la palabra, pero su ministerio ya no es tan activo como lo fue anteriormente. A veces cuando tenemos momentos difíciles o decisiones difíciles que tomar,
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces tú? Yo por lo personal soy muy reactivo, ¿verdad? Me he metido en muchos problemas por hablar cosas rápidamente o decidir cosas. Y he aprendido a tomarme el tiempo, a reflexionar, a ver pros y contras, a pesar las cosas en una balanza. Algo que alguien me enseñaba una vez es escribirlo, ¿verdad? Para ser más concienzudo del proceso, escribir a partir de una línea pros y contras respecto a alguna decisión importante y saber qué hacer. En estos momentos el estrés está tan alto, la preocupación respecto al dinero, respecto al trabajo, respecto a la salud, respecto a la familia, respecto a tantas cosas. Y parece que Dios estuviera en silencio. Parece que Dios no nos escuchara. Parece que para algunos parece así. Y en momentos de inmensa necesidad, tenemos que parar. Tenemos que, en momentos de alto estrés, en momentos de toma de decisiones, tenemos que parar las revoluciones y tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo hizo en este momento. Abre la puerta de tu casa, toma tu Biblia y vete a caminar a solas. Tal vez ni siquiera lleves al perro, tal vez al perro sí. Pero muchas veces necesitamos tiempos a solas con el Señor. Tenemos que ser intencionales en tomarse tiempos. A veces cuando decimos voy a salir de vacaciones, vamos a ir al mar a relajarnos, lo último que hacemos es relajarnos. Primero es un caos salir de casa, después el tráfico para llegar al lugar de descanso supuesto. Llegamos para descansar y es un sinfín de situaciones y al final regresamos cansados y tenemos que descansar del descanso. Muchas veces no necesariamente tenemos que salir o gastar para tener tiempos de refrigerio, tiempos de pausa. Una vez, hace muchos años en Guatemala, me acuerdo yo de una instrucción, de un estudio que nos daban que se llamaba el botón de pausa. Y decía que muchas veces en nuestra vida, toda nuestra vida está en play y está corriendo. Y que pocas veces ponemos ese botón para poder apreciar las cosas. Otro ejemplo del botón de pausa. Dios mismo. Cuando Él hizo la creación, Él el séptimo día descansó. Y es tan interesante que la Biblia nos dice que Él tomó tiempo para descansar y apreciar la creación. Las personas que vivimos en Estados Unidos a veces pasan años sin tomar ese tiempo. Yo he hablado con hombres y con mujeres que trabajan de lunes a domingo. Si algunos que nos ven en Centroamérica o en otros países pensaban que aquí en Estados Unidos la vida era suave, déjame decirte, es todo lo contrario. Las personas aquí trabajan de lunes a domingo. Las fábricas no cierran nunca. Cuando vivíamos en Mississippi habían fábricas que tenían 3 turnos. Y mientras salía uno, entraba otro. Había un turno en la mañana y tarde, tarde y noche. Y después madrugada y parte de la mañana. Y así volvía a empezar. Y la planta nunca cerraba. Y habían personas que a veces trabajaban 2 turnos para hacer más dinero. Increíble. En este país no se para. Entonces, nosotros tenemos que buscar tiempo. Así como Dios lo dijo en Génesis. Para parar. Y poder ver nuestra creación, ver lo que Dios nos ha permitido hacer. Eso es lo que Dios hizo. Él paró y Él quiso disfrutar de lo que Él había creado. Y eso nos lo muestra en Génesis. Entonces, podemos ver, hermanos, que tomarse tiempos de pausa, que poner el botón de pausa es importante. Tienes que tomar momentos para sentarte, escuchar a Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos con Dios. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y muchas veces vertimos, que es también muy bueno. Pero yo quiero decirte, muchas veces Dios también quiere hablarte a ti. Muchas veces Dios quiere hablarte a través de su Espíritu Santo. Y muchas veces es importante que tú guardes silencio. Hay algunos versículos que nos sugieren
Estad atentos, estad callados y escuchar la voz de Dios. ¿Qué te parece si empezamos a hacer eso? En estos tiempos de pandemia, ¿será que es posible hacer eso? Me recuerdo yo una película hace algunos años, y el tema de esta película era que el mundo entero había caído en una enfermedad, en una pandemia, ¿verdad? Pero muchas personas habían muerto. Y no había bulla. Y no había sonido. Y no había ruido. Creo que en algunos de nuestros países, cuando la mayoría está saliendo ya de tiempos de silencio. Pero hay muchos videos ahora en las redes sociales cuando personas con sus teléfonos han salido y de repente las ciudades que eran tan bulliciosas están en silencio. Hay muchos videos y reportes de naturaleza, de animales que están regresando a las ciudades porque ya no está el ser humano. Leí un reporte la semana pasada donde decía que los movimientos sísmicos o telúricos han cesado debido a que no ha habido menos movimiento del ser humano en el globo terráqueo. O sea que vemos, amado hermano, que en este tiempo el poner pausa, el tomar tiempos para reflexionar son importantes. Lucas y el resto de sus compañeros no se quedaron hasta el amanecer, porque si recapitulamos, Pablo predica hasta el amanecer con sus amigos, ¿verdad? El muchacho cae, se muere, Pablo lo resucita, regresa a comer y sigue hablando hasta la madrugada. Pero Lucas y el resto de compañeros no se quedan hasta el amanecer. Ellos se adelantan, se suben al barco y empiezan a ir rumbo a Asón, en un lugar que se llama Misia, al sur de Troas, donde esperaban recoger a Pablo a bordo. Pero él les había indicado que lo hicieran así. El barco recorrería una distancia dándole la vuelta a una península, el Cabo Lectum, mientras que Pablo caminaría hasta Asón por tierra. Lucas no nos dice por qué Pablo quiso hacer esto, pero aquí algunas explicaciones. Primero, los viajes de Pablo debieron cambiar debido a un complot. ¿Te recuerdas? Si en la serie de nuestros videos hablábamos de que había un complot en su contra y que el plan era tirarlo al mar en una embarcación. Y tal vez Pablo quería saber quién iba en este barco antes de subirse. Él les dice, adelántense un poco, yo me junto con ustedes en tierra y ahí seguimos. Tal vez él quería saber si en ese barco hay alguna persona que le iba a matar. Y Pablo va por tierra desde Troas a Asos, donde lo recogería el barco. Y todas las personas que mencionamos en el versículo 4 ya iban ahí. Pero otra explicación, que es la que más me gusta a mí, otro comentario bíblico dice, ¿había alguna razón por qué Pablo quisiera estar solo? Un poco más tarde, después, él se juntaría con los líderes, con los ancianos de Éfeso, y les diría que en todas las ciudades el Espíritu Santo le ha dado testimonio de que en Jerusalén le esperan cárceles, cadenas, tribulaciones, persecución y sufrimiento. Y sin duda Pablo necesitaba estar a solas un tiempo para aclarar las cosas con Dios, tal vez para tomar fuerzas, para tomar ánimo. Pablo manda a su equipo de misioneros por barco a Asón mientras él toma la ruta más larga en cuanto a tiempo, más o menos 25 millas a pie. Si esta no era la ruta más larga, más rápida, te pone a pensar otra vez, ¿por qué él hizo esto? Después de todo, leíamos anteriormente que él se apresuraba a ir a Jerusalén. Él quería estar en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Cuando tú y yo tenemos apuros o citas que cumplir, en mi caso, a mí me gusta trabajar bajo presión. Y cuando tengo algo que hacer, me convierto en una máquina de hacer y hacer y hacer hasta llegar al punto de mi cita. Combino una tarea con otra, trato de hacer todo lo más rápido posible para ganar minutos extra. A veces cuando estamos corriendo nosotros tomamos atajos en vez de autopistas para evitar el tráfico. ¿Sabes tú cuál es el día más productivo de la semana? A ver, ¿cuál piensas que es?
Algunos dirán el lunes tal vez. Pero sabes, el día más productivo de la semana, dicen las estadísticas, es que es el jueves. Los análisis de recursos humanos dicen que el día más productivo para desarrollar proyectos es el día jueves. No sé por qué, pero bueno, sí lo sé, en cierta parte. Porque todos quieren salir temprano el viernes de trabajar. Y todos quieren tener listo todo para el viernes. Así que el jueves se convierte en el día más productivo de la semana. Jueves es cuando más se logran metas. Jueves es cuando más se llevan a cabo cosas que se tenía que hacer en las oficinas y en los trabajos. ¿Por qué? Porque el viernes la mayoría de personas quieren estar listos para salir temprano y regresar a casa para su fin de semana. Ahora, Pablo no hizo lo equivalente a esto. En vez de eso, él caminó. Él tomó el camino largo. Él tomó la ruta más lenta. Él, sin siquiera su grupo usual, porque ellos se habían ido en el barco. Yo creo, amado hermano, que él necesitaba pasar tiempo a solas para orar y hablar con Dios. Y qué mejor forma de hacerlo en una larga caminata. Sabes, estas palabras me recuerdan a Jesús. Y quiero decirte algo, en varios comentarios y estudios que escuché respecto a este tema, decían esto. ¿Te recuerdas en el estudio anterior que enfatizábamos mucho la plática tan buena, seguramente la conversación, porque hablamos de que Pablo cuando hablaba que él estaba predicando, al principio él usaba la palabra griega era dialogomai, o sea que era una conversación, que él estaba con muchos de sus amigos íntimos, que ellos tomaron la cena del Señor, que fue un tiempo muy bueno de compañerismo, pero muy, muy especial. Algunos predicadores decían, lo comparaban con la última cena de Jesús, donde él comió y compartió con sus discípulos y con sus amigos queridos. Amado hermano, tú y yo necesitamos desarrollar relaciones profundas con las personas. Las relaciones son complicadas, ¿verdad que sí? Todos como seres humanos lo sabemos. Yo lo sé. Siendo pastor, he vivido muchas experiencias de diferentes. He conocido gente muy buena que nos ha sido de bendición. He conocido gente muy mala que ha querido solamente sacarnos hasta el último centavo si le fuera posible. He conocido gente que ha estado a medias con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hemos conocido toda clase de personas. Pero eso no nos debe evitar, amado amigo y hermano, a buscar relaciones con personas. Déjame decirte, el ser humano es un ser social por naturaleza. Desde el principio, tú puedes ver que con los cavernícolas, ellos no eran personas solitarias. Ellos se agrupaban. Desde el principio de la humanidad, cuando vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos vivían en clanes, en tribus. El ser humano es un ser social. Y tú y yo no podemos evitar el tener relaciones profundas con personas. Yo sé que algunos de ustedes están pensando y están diciendo, oh hermano, pero es que usted no sabe lo que me han hecho a mí las personas y los seres humanos. Sí, el animarse a tener relaciones de amistad, de compañerismo con otros seres humanos, siempre conlleva un riesgo. Por eso es importante que tú y yo tengamos buenas relaciones y principalmente con personas que creen en Dios, con personas que tienen esperanza. Sabes, cuando las personas no creen en Dios, no hay ninguna esperanza. La esperanza está puesta en otro ser humano. Porque no hay dos caminos. O tu esperanza está puesta en Dios, o está puesta en el ser humano, o en los eventos, o en la suerte, o en otra cosa. Y cuando tú y yo no tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, la tenemos que tener en otra cosa. Normalmente en otro ser humano. Y déjame decirte, los seres humanos fallan. Así que Pablo reconocía y sabía la importancia de tener relaciones profundas. Al final, en algunas de las cartas, él habla de algunas personas que le fallaron. Pero también tenemos muchos buenos amigos de Pablo que hemos estudiado y que vamos a estudiar. Priscila y Aquila, Apolos, toda la lista de amigos que leímos la semana pasada.
Eran personas que él había discipulado, que él había desarrollado una amistad y que eran importantes para él. En los últimos capítulos de Hechos vamos a hablar, mientras él está en Roma y mientras está encarcelado, de otras personas, amigos de él, que siguieron visitándolo. O sea que en la vida, la Biblia, la palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces algunos de estos comentaristas comparaban esta cena del capítulo, al principio del capítulo 20, como la última cena de Pablo. Comparaban esta caminata con Getsemaní. Un comentario decía: me parece que Pablo está teniendo su tiempo de oración antes de ser entregado. Y déjame decirte, en Mateo 26:37 dice: Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y estamos hablando antes de llegar al jardín de Getsemaní, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Cuando leo estas palabras me lleno de tristeza. Y sabes, amigo, hermano, que nos ves, a veces pensamos de la Biblia y de Dios como un libro nada más de leyes y de normas. Pero, amado hermano, este es un libro real, de personas reales, comunes, con tristezas, con dolores, con gozos y con alegrías. Y yo quiero que tú puedas ver hoy que tanto Pablo, Jesús y todos los discípulos murieron por la causa que creían. Si tú pensabas que el cristianismo era solamente una cama de rosas en la cual todo el mal se acababa, déjame decirte, eso no es así. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás que se opone al cristianismo. Gloria a Dios, creemos en un rey, en un Dios todopoderoso que ha vencido a Satanás. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Pablo camina estas horas con solo. Y sabes, amado hermano, cuando tú y yo oramos, ¿cómo lo hacemos? A veces de rodillas en la cama, a veces en el carro, a veces en la silla de la oficina. Pero ¿qué tal si empezamos a poner en práctica? Y bueno, ahorita que estamos en esta pandemia y en separación, ¿qué tal si tú empiezas a salir a caminar solo? Tomar alguna ruta que sabes que tal vez no vaya mucha gente y empiezas tú a tomar una ruta diferente solamente para tomar un tiempo con Dios. Tal vez ir a algún parque y sentarte. Hacer algo que te saque un poco del trajín diario. Todas las relaciones son destruidas a través de la monotonía. Pablo hace totalmente lo contrario. Todos tus amigos pensaban, bueno, vámonos en el barco. Él dice, no, déjenme caminar y yo los encuentro más adelante. No importa cómo lo hagamos, lo importante, hermanos, es que tomemos un tiempo de reflexión. A mí me ha servido mucho aquí en Estados Unidos cuando a veces salgo a visitar alguna iglesia o alguna persona o algún entrenamiento y tengo que manejar algunas horas. Y a veces apago la radio y empiezo solamente a pensar y a hablar con Dios. Y déjame decirte que eso es muy, muy bueno y terapéutico. A veces cuando tú te subes al carro y vas a manejar 45 minutos o 1 hora en tráfico, llevamos la radio, oímos las bocinas de todos. Qué bueno sería si tú cerraras tus vidrios y pudieras solamente decirle, Dios, háblame. Quiero platicar contigo. Creo que sería una experiencia muy interesante. Y eso no significa que Dios nos sigue hablando audiblemente como lo hacía con los profetas en el Antiguo Testamento. Pero también no puedo dejar de enfatizar que Dios sigue hablando. Y Dios nos sigue hablando a través de su Espíritu, a través de las circunstancias, a través de su naturaleza, a través de su palabra, a través de la iglesia. Oh, sí, Él sigue hablando. Pero a veces tenemos nuestra vida tan llena de ruido que no nos escuchamos. No paramos a escuchar. Con mucha frecuencia cuando oramos hacemos un monólogo. Llenamos los oídos del Señor con peticiones. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Amén. Y seguimos con nuestro trajín diario, con nuestros quehaceres. ¿Qué pasaría si el Señor tuviera algo que decirte?
¿Qué pasaría si el Señor quisiera hacerte sentir a través de su Espíritu Santo algo? En nuestro pasaje de hoy es interesante que Pablo no estuvo apurado, sino que hasta luego de su caminata fue entonces que él llega a Jerusalén para el día de Pentecostés, y entonces se pone productivo. Su principal prioridad es ser eficiente. Llama a los ancianos de Éfeso para reunirse con ellos en Mitilene. En vez de ir a Éfeso, tú te acuerdas, acaba de venir de Éfeso y iba a tomar mucho tiempo. Entonces lo llama a los ancianos y quiere hablar con ellos y quiere hablarles y despedirse. Y yo creo que Dios le habló en este caminar. Yo creo que Dios le habló fuerte y claro, porque ahora él tenía claro lo que tenía que hacer. Y el propósito y sentido de urgencia lo podemos ver claro y lo vamos a aprender en los versículos subsiguientes. Después que Pablo sube, llegan a Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. Pasan a Samos, dice la Biblia, llegaron a Mileto, hogar, un puerto que por muchos años fue muy importante, hogar de un pensador griego muy famoso llamado Tales de Mileto. Y esto está en la costa cercana a Éfeso, Mileto. Entonces, Pablo ya había decidido no llegar hasta Éfeso. Él no quería tomar mucho tiempo ahí. Pero él estaba apurado en llegar a Jerusalén para Pentecostés. Ahí sería un momento en el cual los creyentes judíos de Palestina estarían reunidos. Iban a ser dadas las ofrendas de Grecia y Macedonia, que serían de gran ayuda para esta iglesia. El versículo 21 nos cuenta que Pablo manda a pedir que los ancianos, los líderes, los presbúteros, es la palabra griega, vengan de Éfeso. Pero eso es parte del estudio en esta próxima semana. Los consejeros dicen que cuando no queremos decir algo, que después nos queramos arrepentir o estemos a punto de tomar una decisión, que tomemos tiempo para reflexionar, analizar las cosas y decidir lo que el Espíritu Santo nos diga o nos guíe en luz a la palabra. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones por no tomar el tiempo del análisis y la reflexión? Aprendamos del apóstol Pablo, que se tomó un tiempo para pensar y para reflexionar en lo que venía. En esta pandemia yo creo que hemos tenido mucho tiempo, pero sabes, a veces lo hemos mal usado. Muchos de nosotros hemos tomado este tiempo para hacer cosas que no son productivas. Leí un artículo que decía, si saliendo de esta pandemia no leíste un libro, no aprendiste un nuevo oficio, no cambiaste de alguna forma tu vida, entonces el problema no fue que no tuvieras tiempo. El problema es que a veces no somos responsables con nosotros mismos. Uno de los mejores entrenadores de lectura rápida en el mundo sugiere de que si tú le dedicas 30 minutos a la lectura de un libro, decía él que un libro más o menos mediano, largo, lo puedes leer en 4 o 5 horas. Él decía, si tú le dedicas media hora diaria, puedes leer un libro por semana. Y yo estaba pensando, ¿qué? Esto no es posible. Y él seguía diciendo, los líderes exitosos, los gerentes exitosos, leen de 10 a 15 libros por mes. Y yo decía, wow. Pero viéndolo desde ese punto de vista, empezando a leer media hora por semana, sabes, suena más lógico y posible. Así que ¿por qué no empezamos a empezar a invertir en nosotros, a empezar a desarrollar esas habilidades, empezar a leer, empezar a crecer, empezar a desarrollarnos? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchos de nosotros somos dejados. Tal vez tú tienes que tomar decisiones importantes respecto a tu vida. El apóstol Pablo nos muestra en estos cortos versículos que a veces tú necesitas salir, caminar y tomar un tiempo a solas con el Señor para poder tomar las mejores decisiones
para prepararte para lo que viene. A veces estamos a solas por las razones incorrectas. En Guatemala teníamos un dicho que decía: mente desocupada, taller de Satanás. Y a veces cuando tu mente estar a solas no significa que tu mente no esté ocupada. Tú puedes estar a solas, pero tu mente puede estar hablando y reflexionando en Dios. Yo quiero animarte que comencemos a tener esta práctica, a tener este hábito. Yo creo que va a traer mucha salud y bienestar a nuestra vida. El empezar a dejar de pedir y pedir y pedir solamente a Dios. Y empezar solamente a alabarle, adorarle y empezar a escucharle. Claro, el principal lugar en el que tú puedes escucharle es en su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. Él te va a hablar por ahí. Por eso no la dejó. Pero muchas veces Él va a usar a otras personas. Va a usar las circunstancias. Va a usar una caminata para traer paz y bendición a tu vida. Si tú no conoces de este Jesús, sería fantástico que tú le conocieras hoy. Si tú quieres hacer una oración con nosotros, te invito a que cierres tus ojos y pidas ahí y le digas: Señor Jesús, yo necesito dirección para mi vida. Y en este momento te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que tú tomes control de mi vida y de mis actos y que me hagas una nueva criatura. Creo en ti, Jesús, y creo que moriste en la cruz del Calvario. Que resucitaste el tercer día. Que hoy estás vivo a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres escribirnos o quieres más información, escríbenos. Al final de este video está nuestra dirección de correo electrónico. Gracias a todos los que nos ven. Compártenos, danos un like. Eso nos ayuda a poder compartir el evangelio a más personas en más países, en diferentes lugares. Mi nombre es Elvis García. Dios les bendiga.